La revocatoria es una institución muy antigua, ¿no? Básicamente fue una eh, reivindicación de los grupos obreros radicales europeos y que se expresó sobre todo en 1848 en París, ¿no? En la Comuna, donde se pedía se instituyó la revocatoria inmediata de los dirigentes, es decir, que cualquier dirigente un día era elegido dirigente y el día siguiente puede ser revocado. Luego esta figura, por diversas razones, fue incorporada por la minoría de los cantones de Suiza. No, la mayor parte de los cantones de Suiza no la tienen. Es una figura que no existe en Europa. En Europa no existe la revocatoria y nadie podría decir por los estados constitucionales democráticos europeos, pero no son democráticos, ¿no? Son muy democráticos y muy permeables. Existen algunos estados de los Estados Unidos en relación a los gobernantes de los estados. No existe respecto a las autoridades federales, de ninguna manera, y nadie podría decir que los Estados Unidos no es un estado democrático. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad teórica es que los ciudadanos puedan tener un control inmediato sobre el presidente o sobre el congresista o sobre el alcalde, que es en la mayor parte de los casos que se ha dado en el Perú, que actúe mal y entonces puedan revocarlo, puedan cambiar su decisión y sacarlo de su mandato a la mitad. Fíjate, yo tuve la suerte de asistir a las clases del profesor Huntington en Harvard y él decía que las democracias incipientes, las democracias todavía no cuajadas, tenían que tener mucho cuidado con los cambios bruscos en la representación, porque generaban un clima de inestabilidad tremendo, ¿no? Entonces, si bien la revocatoria es una institución que tiende a tener un mayor control de parte de los ciudadanos del gobernante, la mayor parte de los estados no la han asumido, los estados democráticos modernos, contemporáneos, porque genera un clima de intranquilidad, de zozobra, de inseguridad, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en el caso particular del Perú, que el Perú, que es una democracia todavía en formación, una democracia en ciernes, no está muy articulada la idea de la democracia y muy enraizada en la población, no es un país que deba tener revocatoria, ¿no? Este es un elemento de debate con muchos amigos. El que propuso esta idea originalmente fue Torres y Torres Lara, pero fue muy apoyada por personas tan destacadas como Henry Pease, con quien desde hace muchísimos años he tenido siempre una discrepancia sobre eso, ¿no? La revocatoria en realidad genera inseguridad, rompe el acuerdo inicial, que es un acuerdo por un plazo determinado cuando se elige. Cuando tú eliges, haces un contrato social con el que es electo y le dices: tú tienes estas facultades y estos límites y es por tanto tiempo. Y eso se rompe con la revocatoria y en mi opinión es un error y creo que socava la democracia, ¿no? Hay que ver un poco el contexto de 1992 que se dio el debate, ¿no? El contexto es que entre fines del gobierno de Alan García y principios del gobierno de Fujimori tuvimos una enorme crisis democrática, es decir, la gente no quería la democracia y por eso es que cerca del 80% aceptó el golpe de Estado del 92, ¿no? Lo apoyó. Porque no les parecía importante el Congreso, ni la división de poderes, ni los equilibrios entre los poderes, ¿no? Cosa que es parte fundamental de la democracia tal y como la conocemos en Occidente y tal y como permite la defensa de los derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho y la estabilidad política, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hicieron los constituyentes legítimamente fue: ¿cómo hacemos para que la gente recupere la confianza en la democracia, ¿no? ¿Cómo hacemos para de alguna manera paliar esta ola antipolítica? Yo creo que a pesar de que era fujimorista, Torres Lara actuó ahí con mucha honestidad y lo repensó, ¿no? Y había una tesis originalmente planteada por Francisco Miro Quesada, el menor, quien había hablado mucho de que hay que hacer introducir mecanismos de democracia directa, ¿no? Yo creo que también sin pensar mucho en la importancia que tiene el momento
De repente en una democracia avanzada podríamos generar eso, pero en el Perú no hay una democracia avanzada. Y entonces, como un intento de acercar al Estado a la sociedad, como un intento de que la sociedad se sienta más tranquila respecto a sus gobernantes, Torres Tudela propuso esto y fue totalmente apoyado por los grupos de izquierda, que terminaron siendo los primeros afectados, por lo menos en Lima, con la revocatoria, ¿no? Y peleando contra la revocatoria, y en la constituyente, ¿no? Y del 92. Entonces ese es el origen es el momento obligado a buscar formas de control, ¿no? de cercanía entre la ciudadanía y la clase política, y por eso aprobaron eso. Yo creo que apresuradamente, yo creo que no era necesario, que eso debilita más la democracia que la fortalece, y eran otras las formas en las cuales había que acabar o intentar detener esta ola antipolítica y antidemocrática que estaba en la mente de los ciudadanos peruanos, ¿no? Ese es precisamente un defecto de la ley de revocatoria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para ganar las elecciones en el interior, salvo ahora en las regiones, pero no en los municipios, no es necesaria mayoría absoluta. Entonces, por ejemplo, alguien gana con un 25% y sus otros tres rivales han sacado 20, 20 y 20. En cuanto pase el año, los tres rivales se organizan para hacer una revocatoria del que sacó 25. Y como son el 60%, van a ganar. Saben que van a ganar y van a cortar el periodo de ejercicio y van a poder de repente ellos tener más posibilidades para ser alcaldes. Entonces ha tenido un efecto pernicioso, ¿no? Ha sido una forma en la cual las minorías relativas han aprovechado su condición para socavar el mandato que se le da a la primera mayoría, ¿no es cierto? La primera mayoría, aunque no sea la mayoría, es la primera mayoría, y de acuerdo nuevamente al contrato constitucional que se expresa con la elección, tiene que gobernar por el periodo establecido, pero esa ha sido la razón de la multiplicidad de convocatorias a nivel nacional, ¿no? En Lima es más difícil, porque en Lima el requisito de firmas era muy difícil. Entonces, por eso la revocatoria en Lima fue muy compleja, ¿no? Además, en Lima, pues la dimensión de una campaña limeña de revocatoria es como una campaña electoral, cuesta millones de soles, ¿no? Y entonces eso ha hecho muy difícil, ¿no? Solo cuando han habido intereses muy claros detrás de la revocatoria, políticos, es que esta ha sido adelante, ¿no? Es evidente que, yo no lo digo, sino lo dice la grabación que salió a la luz en la época de la revocatoria, que el doctor se llama Luis Castañeda estaba apoyando, y su partido decididamente, ¿no es cierto? Tal y como otros grupos menores. Incluso había ahí fíjense ustedes, una suerte de empresa de revocatorias en provincias, ¿no es cierto? El señor que dirigió la revocatoria en Lima, cuyo nombre no quiero repetir, porque no quiero hacer propaganda a su empresa, tiene una empresa y cobra por hacer revocatorios en Junín o en Cajamarca o en Puno, o por luchar contra las revocatorias, ¿no? Más o menos me han dicho que su costo son $10.000 mensuales, no lo sé, eso es una suposición, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que él trabaja en revocatorias a nivel nacional y en antirrevocatorias, ¿no? Entonces, todo esto fue un conglomerado que obviamente necesita dinero, necesita articulación, necesita liderazgo político, y por eso quizás en Lima fue siempre más difícil, ¿no? Este fue el primer caso. Además, los bajos, digamos, niveles de aprobación de Susana Villarán ayudaba a esta. Fíjese que yo soy miembro del Partido Popular Cristiano, y soy y con Lourdes apoyamos decididamente el no, porque nosotros creemos decididamente en la democracia y en que fortalecer la democracia, y que la revocatoria en Lima lo único que hace es debilitar la democracia, ¿no? Alimentar este sentimiento antipolítico que lamentablemente es hegemónico hoy en el Perú, de que todos los políticos roban, de que mejor es votar por el que robe siempre y cuando haga obras, de que la política es sucia, de que es mejor no meterse en la política, cuando la política es como decía Mariátegui, una de las grandes actividades creadoras de la humanidad, ¿no es cierto?
el lugar donde uno puede decidir el destino de su país. Entonces, por eso apoyamos el no a la revocatoria. Pero esas son las dificultades en Lima, que son inmensas, ¿no? Y finalmente el no ganó porque hubo un conglomerado de fuerzas que no apoyamos a Susana Villarán. Yo no estaba de acuerdo con la gestión de Susana Villarán, pero sin embargo sí apoyamos el que cumpla su mandato, el que si fue elegida por 4 años, esté 4 años, porque eso es lo que dicta la idea de preservar la democracia, ¿no? Porque un candidato no me guste, pero no por eso le voy a dar un golpe de Estado. Y la segunda cosa importante, fíjate, fue un debate en el que yo participé, y luego se sumaron muchos otros abogados muy inteligentes, que sostenía lo siguiente, que es casi una regla de la física. El voto es energía política, ¿no? Es lo que dicen los constitucionalistas americanos. El voto es una energía política que te pone esa energía en un lugar. En la revocatoria, si la energía política de un momento determinado llevó a la alcaldesa, por ejemplo, a su posición de alcaldesa, para sacarla de esa posición hay que tener la misma energía política o más, es decir, el mismo número de votos o más. Este es un gran debate, porque muchos sostenían, abogados contratados probablemente por los revocadores, que que bastaba con que la mayoría sencillamente vote por el sí, cuando no era cierto. Si yo para mover una roca necesito 100 kilos de energía, para moverlo hacia un lugar, para sacarla de ese lugar necesito 100 kilos de energía igual. Entonces era inevitable que la revocatoria solamente procediera si se tenía más números, más votos que los que obtuvo la persona que fue electa originalmente, ¿no? Entonces eso al final prendió hasta el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones estuvo de acuerdo con esa idea, porque es una idea muy lógica, y lamentablemente eso no está en nuestra legislación, ¿no? Pero ese es el caso de Lima y de provincia. Una primera modificatoria de la revocatoria es que no se puede sacar a nadie con menos votos de los que fue electo. Eso es algo que tiene que modificarse. Una segunda es que el número de firmas para lograr la revocatoria en provincias tiene que ser elevado, más elevado, porque es muy fácil sacar el número de firmas hoy en día, y ocurre eso que te he dicho, que la primera mayoría es inmediatamente afectada. En segundo lugar, yo creo que mira, en América Latina existe la revocatoria básicamente en los países del ALBA, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. En Colombia, por ejemplo, hay una tesis muy interesante. En Colombia dicen, solo se podrá revocar con el 50% más 1 de los votantes. Entonces, yo creo que eso tiene que aplicarse a provincias, porque si no vamos a tener constantemente alcaldes que duran 1 año y medio, 2 años, y nuevamente otro alcalde, y los que pierden nuevamente se suman para revocarlo. Entonces tenemos una inseguridad y una intranquilidad política en provincias tremenda debido a las revocatorias, ¿no? ¿No? Y además se convierte en un negocio, como les he contado, el armar revocatorias, ¿no? Entonces, quizás la legislación debería ir hacia la legislación colombiana, que es la única que no es del ALBA que se admite la revocatoria, y sostenga que solamente con el 50% más 1 se pueda revocar, ¿no? Yo creo que esa sería una posible modificación. Pero la verdad, en mi opinión, la más importante y la que yo haría sería suprimir la revocatoria. La revocatoria no trae nada bueno al Perú. No es que ha mejorado a los gobernantes, no es que ha logrado más transparencia, no es que ha acabado con la corrupción, no, lo único que trae es desorden y intranquilidad, y además, como les repetía desde el principio, una democracia incipiente como la peruana requiere instituciones sólidas, estables y predictibilidad, es decir, predecir lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Yo no puedo invertir con un alcalde que tiene tal política de urbanización y de repente sabiendo que al año lo van a revocar, porque sencillamente era la primera minoría nada más. Entonces genera un clima nefasto para la inversión y genera un clima en general perjudicial para el buen funcionamiento del Estado. Entonces, yo, en mi opinión personal, derogaría o sacaría la revocatoria, ¿no? No creo que le haya traído ningún bien al país y no creo que cumpla la función. Nadie se siente más identificado con el Estado porque existe la revocatoria, pues.
Nadie. Es más, la gente, creo que el día de la revocación nacional odiaba ir a votar, ¿no es cierto? Yo veía, estaba en muchos colegios viendo, porque era parte del comité por el no, veía que la gente requintaba y decía, esto es una tontería, ¿no? Entonces, no ha cumplido su finalidad ni mucho menos, y por lo tanto creo que es una institución que por el bien de la democracia sería mejor derogarla.